Bueno, vamos a hablar de historia, que es algo que a nosotros aquí en El Quilombo nos encanta y es de celebrar la aparición de este libro. Muchos lo estábamos esperando, Historia de España, sin mitos ni tópicos, porque es la recopilación de algunos de los mejores artículos que han publicado César Cervera y Manuel Villatoro en ABC, que son los historiadores que, bueno, los que más, uno de los más leídos en la prensa española y no es para menos porque son los que han desmitificado, bueno, muchísimas cuestiones y han arrojado luz en muchas cuestiones que creíamos que eran de una manera y al final acabaron de ser de otra. Y tenemos la suerte de tenerles del otro lado de la conexión. César, Manuel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, lo primero, voy a empezar por ti, César, que tú has trabajado bueno, aquí hay de todo, ¿no? Pero hay algunas cuestiones que me gustaría rápidamente conversarlas contigo. No podemos hablar de... Aquí hay más de 4.000 años de historia. Pero sí, algunas cuestiones que has comentado. Por ejemplo, el tema del el presidente de la Segunda República que vaticinó la Guerra Civil. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, básicamente es Niceto Alcalá Zamora, que, bueno, esto lo que también nos plantea es hasta qué punto la Segunda República, bueno, pues eran conscientes los protagonistas de la Segunda República de que las cosas no iban bien, ¿no? Que el sentido democrático, la cultura democrática no había alcanzado las cuotas necesarias para tener una democracia liberal a largo plazo, ¿no? Es decir, al final había unos bandos creados y unos enfrentamientos que los propios protagonistas de esta Segunda República, sobre todo los que eran católicos, como Alcalá Zamora, pues eran conscientes de que el barco estaba cerca de zozobrar. Y en el caso de Alcalá de Zamora, pues básicamente él es consciente en un momento dado de que el país, con una constitución, él lo dice literalmente, una constitución que está hecha de espaldas al pueblo español, de espaldas a un pueblo que es católico por historia y por tradición, pues es una constitución que está fabricando la guerra civil del futuro. Y también hay otro episodio de la Guerra Civil que cuentas y que me parece muy interesante. Bueno, hay varios, pero hay uno que me llama la admiración secreta de Ronald Reagan por el Alcázar. Esa es fantástica. Eso es una anécdota muy, muy interesante que encontré hace unos años, y es básicamente que, bueno, que parece ser que durante la transición, bueno, pues fueron a realizar una visita a Reagan, una delegación española. En principio iba a ser una visita muy breve, una visita de hola, adiós, fotografía y vamos al siguiente tema. O sea, no se iban a hablar temas de intensidad, no se iban a hablar temas políticos realmente. Y Ronald Reagan, de repente, lo que sorprendió a los delegados españoles es con una insistencia con el personaje del Alcázar, con los héroes que habían resistido en Alcázar, ¿no? Los héroes franquistas que habían resistido en el Alcázar, bueno, que descolocó totalmente a la delegación española, que ellos iban a hablar de esta democracia que estaba en pañales, ¿no? Iban a hablar de la relación con Estados Unidos, y Ronald Reagan sorprendió con esta insistencia sobre el asedio del Alcázar. Básicamente esto lo que nos muestra es que, bueno, la resistencia del Alcázar, bueno, se convirtió en un hito a nivel mundial que superaba tema ideológico, ¿no? Se convirtió en un referente que, de hecho, hasta hace pocos años se ha seguido estudiando en las academias militares de todo el mundo, la defensa del Alcázar como un hecho histórico militar, estrictamente militar, ya digo, no es un tema ideológico. Entonces, bueno, realmente Reagan los dejó descolocados totalmente. Bueno, voy a seguir contigo, Manuel. Hablando de resistencias, hablábamos fuera de micrófono del tema de Numancia y las discrepancias que hay entre algunos autores que dicen que aquello no hay pruebas científicas. Tú, que eres un experto en ese momento clave de la historia, le dedicas unos artículos, has leído fuentes muy directas. ¿Qué nos quedó de aquello? ¿Qué enseñó aquella experiencia de Numancia, que eran los primeros orígenes, ¿no? de esa Roma enfrentada con Cartago, pero al mismo tiempo que también habían venido aquí también por la atracción de los metales preciosos y se encontraron después con lo de Numancia. Cuéntanos, viajamos a esa época y qué hay de cierto, si al final podemos creernos o no, ¿nos podemos creer lo de Numancia o es toda una leyenda o es un mito? Pues creo que es un poco lo que comentábamos antes, precisamente fuera de micrófono. El problema con estas fuentes es sobre todo que son fuentes clásicas
y se basan mucho en las filias o las fobias que tuvieran los cronistas de la época con determinados políticos, cónsules, que son al fin y al cabo los que venían a hacer la guerra. Si los querían tirar, hablaban mal de ellos. Si querían apoyarlos, hablaban muy bien de ellos. En este caso de Numancia lo que nos ha quedado es un poco el mito, quizá la última parte, la resistencia heroica contra Escipión y por última, y el mito de la hoguera y demás. Pero yo creo que también se olvida un poquito la parte de Numancia otros eventos bastante destacables, como por ejemplo la derrota de Mancino, que es una de las derrotas de todo un cónsul de la España interior, que viene aquí a Hispania a intentar doblegar a Numancia y acaba teniendo que firmar un tratado de paz bastante ignominioso para la República, y es ante una derrota automática, vamos, ante una derrota alucinante, una derrota bestial por parte de las tropas numantinas. Y es bastante curioso porque ante tal derrota tiene que firmar este pacto, este tratado, y cuando vuelve a Roma resulta tan ignominioso, tan ridículo, que la propia República Romana le trae de vuelta a las murallas de Numancia, le desnuda y le dicen básicamente a los numantinos que hagan lo que quieran con él. Creo que nos hemos olvidado un poquito de toda esa parte. También la defensa que comentamos en el libro frente a los elefantes de Nobilior, que traen aquí elefantes para combatir contra las murallas de Numancia. Hemos dejado a un lado eso y a lo mejor nos hemos centrado un poquito más en la última parte. Bueno, lo de los elefantes es espectacular, algo que descubre Alejandro Magno por cientos, ¿no? Efectivamente, es Alejandro Magno. Ya Alejandro Magno dice que son muy difíciles de dirigir los elefantes y luego lo recuperan los romanos y dicen que básicamente es como lo que podríamos decir un enemigo muy grande que se puede volver contra ti en cualquier momento. Pero parece una escena de Star Wars, ¿eh? Sí, totalmente. Los elefantes intentando derribar la muralla de Numancia. Tiene que haber sido aquello, si realmente fue así, es espectacular. La verdad es que es una imagen preciosa y yo creo que también es muy pintoresca y también nos dice mucho de cómo estaban las relaciones en aquella época. O sea, Masinisa en Cartago envía a elefantes aquí para que luchen precisamente contra las murallas de Numancia y, o sea, me parece preciosa la imagen de elefantes cargando contra estas murallas y teniéndose que volver al final, porque al final lo que pasa es bastante curioso y es que cuando están llevando a cabo el ataque cuentan las crónicas clásicas, que son las que decíamos antes, que igual pueden ser un poco exageradas, que una gigantesca piedra cae desde la muralla contra un elefante, se vuelve loco, se da la vuelta y los legionarios pues en ese momento deciden retirarse porque junto a él se vuelven locos el resto de elefantes y se da la vuelta contra sus propios domadores, con lo cual pues el ejército romano tiene que retirarse y es el momento en el que aprovechan los numantinos para una vez más salir y derrotar al ejército romano. ¿Qué tenían los numantinos que tenían ese poder para humillar a generales romanos hasta lo más vergonzoso, ¿no? Dejarles prácticamente, como se dice coloquialmente, en bragas? ¿Por qué eran tan eficaces? Yo te diría que es el tipo de combate que se hacía, lo que ya hemos comentado muchas veces de la guerra de guerrillas. Se comenta mucho que sobre todo los celtíberos eran muy efectivos con los dardos, en batallas que no fueran de campo abierto y por supuesto la defensa. Y si encima a todo esto le sumas el descontrol que había en el ejército romano de la época, porque estamos hablando de una época de la República, hasta que llega Escipión sobre todo, que es el que pone un poco en orden todo y el que dice hasta aquí es el momento en el cual tenemos que rearmar al ejército, darle una vuelta al ejército para que sea efectivo. Aquí las legiones romanas van acompañadas de adivinos que les suban un poco la moral y que les dicen constantemente lo bien que lo hacen, van acompañados de un montón de esclavos, no hacen, lo dice Escipión, que no hacen ejercicio físico ninguno, les tiene que poner en forma de nuevo a base de marchas, a base de levantar grandes piedras, a base de montar y desmontar campamentos. Dice básicamente que viven muy bien y yo creo que se juntan las dos cosas. O sea, por un lado un ejército que era mejorable y por otro lado la defensa heroica de los celtíberos. Claro. Bueno, voy a ir con César. Por cierto, Manuel, una muy rápida. Perdona, César, que ya hablando de mitos y falsedades, ¿nos creemos lo de Covadonga o no? ¿Covadonga mito? ¿Covadonga mentira histórica? ¿Nos han engañado? Yo creo que es
César y yo lo comentamos varias veces, sobre todo, que se han creado una serie de mitos exacerbados sobre todo a partir del siglo XIX, finales del XVIII, y este tiene pinta de que sí, es uno de ellos, efectivamente. O sea, todo apunta como una batalla en Covadonga, efectivamente, y que hubo una resistencia por parte de unos 300 defensores, pero no parece ser como nos lo han contado. O sea, no es que las crónicas cristianas hablan de hasta un ejército enemigo de 180.000 personas, de 180.000 soldados contra 300 y pierden. No parece que fuera así, parece que lo que enviaron es un pequeño contingente, intentaron pasar por una suerte de acantilado y pasó algo como, si pudiéramos decir, como la peli 300. O sea, intentaron pasar en fila, les tiraron piedras desde arriba y decidieron huir porque entendían que tampoco era tan vital ese enclave. Bueno, pero lo dejamos, ¿no? O sea, que no nos escuche nadie, porque si no, ¿quién va a ir a Asturias a visitar las cuevas de Covadonga, no? Manuel, estás tirando piedras hablando de tirar piedras, estás tirando piedras contra contra nuestro propio turismo. Es que lo hemos comentado también con César varias veces. Queremos el libro, se llama Sin mitos ni tópicos precisamente porque para poner en valor la historia verdadera de España, hay que decir también los mitos fundacionales, algunos, y explicarlos en cómo son de verdad. Y no, vamos, yo le invito a la gente a que vaya allí, la verdad, porque se vivió una batalla. Otra cosa es que fuera contra 180.000, contra un ejército gigantesco, contra un pequeño contingente, pero batalla hubo e importante fue. César, hablando de mitos, la Inquisición no fue tan sádica como se cuenta, es decir, uno ve una película y la Inquisición está relacionado, o lees, por ejemplo, un cuento de Edgar Allan Poe y la Inquisición está relacionado siempre con España, pero no fue tan sádica como nos han dicho, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo que se ha hecho con la historia de España es que se ha cogido una serie de elementos que son comunes a toda Europa, es decir, en el siglo XVI, en el siglo en el que se nace o el que se desarrolla la Inquisición, pues realmente intolerancia religiosa hay en todos los lugares de Europa. En Holanda hay intolerancia religiosa, en Inglaterra, en Francia, en todos los sitios hay intolerancia religiosa. Lo que ha hecho esta Europa, que luego ha reescrito la historia, que finalmente ha vencido, el mundo anglosajón ha vencido al mundo latino, digamos, bueno, lo que ha hecho es contar que la intolerancia religiosa es una exclusiva de España y del mundo católico. La realidad es que hay una inquisición literaria, de película, de cine, de tal, que no corresponde para nada con la verdadera Inquisición. No corresponde ni por el número de muertos, o sea, el número de ejecutados, ni por el número de procesos, ni por la influencia que pudiera tener en la sociedad. Al final, por ejemplo, eso es un dato que destacamos en el libro, realmente los inquisidores, la estructura que tenía la Inquisición en España era una estructura mínima. Es decir, estamos hablando de 10 personas para controlar ciudades gigantescas, ¿no? De ciudades de 100.000 personas. Quiere decir, hay una gran diferencia entre la Inquisición auténtica, la Inquisición que existió en España y que existió en muchos países de Europa, y la Inquisición de la literatura, que representa una y otra vez a los españoles como fanáticos religiosos y, bueno, parece que no tenían otra cosa que hacer que perseguir judíos o perseguir musulmanes. Uy, no te escucho bien. ¿Hola? Perdón, que estaba muteado. Me había quedado muteado. Vale. Me estaba diciendo, ¿dónde viene la voz? No estaba seguro. César, respecto al tema de los judíos, también hay cierta controversia si la decisión de los Reyes Católicos, porque en ese momento fue una decisión aplaudida por el resto de países. Se había hecho lo mismo en otros países de Europa y fue una decisión aplaudida. También en ese sentido, ¿cuál es vuestra posición al respecto? Mira, pues básicamente yo creo que si ahora hablamos de expulsión de los judíos, todo el mundo imagina automáticamente a los Reyes Católicos expulsando a los judíos. Y la realidad es que en Inglaterra habían expulsado a los judíos hasta 3 veces, que en Francia habían expulsado a los judíos, que después de los españoles se expulsarían a judíos por toda Europa. Quiero decir, el proceso de persecución de judíos ha sido una constante en Europa y, sin embargo, lo que ha quedado en la memoria colectiva es esta expulsión por parte de los Reyes Católicos, esta conversión forzosa. Entonces, realmente, nosotros lo que contrastamos es, oye, vamos a contar el contexto sobre esta expulsión de los judíos. Para empezar, vamos a recordar que en Europa esto se vio como un símbolo de modernidad por parte de los Reyes Católicos, que lo que era normal para Europa, para la Europa que hoy consideramos, visto con perspectiva, que consideramos que es la Europa moderna, para ellos
lo que era una anomalía es que los reyes católicos seguirán conviviendo con otros credos en su propio reino. Claro, esta perspectiva hoy en día ha cambiado mucho. De hecho, cambia a lo largo de los siglos. Luego, a partir del siglo XIX, se desarrolla un liberalismo muy vinculado también al movimiento, o sea, se desarrolla un liberalismo en toda Europa, donde también reinterpreta el pasado y dice, es que en verdad lo que fue una anomalía es que los reyes católicos expulsaron a los judíos porque eran la base de su economía. Eso es un mito liberal, un mito del siglo XIX que no corresponde con la realidad. La realidad es que la expulsión de los judíos, que tuvo un número muy, muy bajo, realmente estamos hablando que realmente llegaron a salir del país, una cifra, hay historiadores que la rebajan a 20.000 personas, es decir, no tuvo una incidencia grave sobre la economía ni sobre la ciencia. Y la realidad es que justamente cuando se produce la expulsión de los judíos, bueno, pues en los siguientes siglos España va a vivir el auge de su imperio global. Es decir, no es cierto ni el mito de que España había expulsado a los judíos y que somos más intolerantes que nadie, ni es cierto el mito de que por expulsar a los judíos nosotros, los españoles, nos condenamos a una ruina económica que dura hasta hoy en día. Eso es falso, ambos mitos son falsos. Hablando de mitos, la tolerancia de Al-Ándalus. Hace poco vimos a una diputada andaluza, creo que era de Podemos, sí, diciendo Isabel que Franco, me parece que se llama. Isabel Franco, que decía que hablaba de que aquello, de que la culpa eran de las monarquías españolas, que eran las que finalmente habían acabado con con ese mundo idílico donde convivían tres culturas. Tú escribes también en el libro un artículo donde dices que eso no es verdad. A ver, lo primero que a mí me llamó la atención cuando esta diputada de Podemos hizo estas declaraciones es el uso interesado de los pronombres, ¿no? Cuando ella dice nosotros, el pueblo andaluz, vosotros, el pueblo de las monarquías católicas. Quiero decir, es que al final es una distorsión de la historia tan grande, ¿no? Quiero decir, al fin y al cabo, ¿quién es el pueblo andaluz? Y el pueblo andaluz está formado por Castilla. La expansión de Castilla se hace a costa de lo que son los territorios musulmanes. Es decir, castellanos son los andaluces más que nadie, igual que castellanos son los del País Vasco y castellanos son los de Extremadura. Si es que es esta distorsión, este desmontaje que se está haciendo de Castilla, cada década queda menos de Castilla, se va desmontando por trocitos, parece Mr. Potato. Bueno, eso para empezar. Y todo esto parte del mito de que, claro, que la llegada de los cristianos, o sea, la expansión de los cristianos por Andalucía va en perjuicio de la tolerancia religiosa de toda la península. Es un mito que es completamente falso, que se basa en que en las primeras décadas de la llegada musulmana, de la llegada árabe a la península, cuando se expulsa o se derrota a los godos, a los visigodos, es cierto que los árabes están en una minoría tremenda, ¿no? Están realmente, para que ellos consigan avanzar y conquistar el territorio, básicamente tienen que basarse en alianzas y en asociaciones y se permite cierta tolerancia religiosa, por ejemplo, no se destruyen los templos religiosos. Por supuesto, esto a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, va a cambiar mucho y de hecho van a ser los musulmanes los que van a introducir en la península a verdaderos fanáticos religiosos, como son los almorávades o los almorárabes. Bueno, eso era la yihad, eso era la yihad. Totalmente. Realmente el que introduce el elemento más intolerante, más radical en la península es la parte musulmana. Por supuesto, los cristianos también van a replicar introduciendo también por sus propios cruzados, su propia versión más radical de la religión. Pero quiero decir que esta asociación del mundo musulmán con la paz y con la prosperidad y con la tolerancia religiosa es completamente falsa. De hecho, si tú te vas a la situación que viven incluso en los mejores momentos, en los momentos donde podemos determinar que sí que hay cierta tolerancia religiosa, si te vas al tema legal, ves que sí, hay tolerancia religiosa, pero siempre desde una posición de superioridad por parte de los musulmanes. Realmente los cristianos están condicionados a muchas leyes que los hacen ciudadanos de segunda dentro de este mundo musulmán. Es completamente falso el mito de la tolerancia. Manuel, quiero hablar contigo sobre un hecho que precisamente anual, ¿no? La derrota anual. Un hecho del cual se van a cumplir, este año se cumple el centenario, ¿no? Y tenemos, tú escribes sobre el telegrama secreto que pudo evitar esa dolorosa matanza de soldados españoles. Ahí hubo miles y miles de soldados degollados, ¿verdad? Y también la bendición mora que salvó a Francisco Franco. Cuéntanos sobre eso. Sí, sobre todo yo creo que ahora que se va a cumplir el aniversario de Anual es uno de los episodios más tristes de nuestra historia y en este caso comentamos un poco en el libro el telegrama de Riquelme, que es uno de los muchos oficiales que
que, como otros tantos africanistas, veía que la expansión que se estaba haciendo hacia el corazón de las cávilas de Abdelkrim, sobre todo, para acabar con ellas, se estaba haciendo de una forma que no era la adecuada. O sea, como se comentó, es que luego además todo lo que él comentaba y todo lo que él dijo en un telegrama que envió a la monarquía afirmando que iba a pasar es lo que posteriormente el expediente Picasso corroboró, que es el expediente en el cual se llevó a cabo, llegaron a la conclusión de los problemas que había habido. Y es que, entre otras cosas, estamos hablando de unas líneas de abastecimiento muy pobres, en que no hay una línea defensiva adecuada para enfrentarte a las cávilas enemigas, tan solo unos bloqueos, unos pequeños fuertes separados en los que era muy difícil hacer la aguada. Y todo esto lo que deriva al final, pues es lo que se planteaba, que cuando Abdelkrim levanta a todas las tribus rifeñas, hace una especie, que también me gusta la Segunda Guerra Mundial, una especie de blitzkrieg contra el campamento de Anual, y pues estamos hablando de entre unos 10.000, 12.000 muertos y una retirada totalmente desastrosa hacia Melilla. Durante en algunos momentos se cree que va a caer Melilla, que es precisamente cuando la Legión salva a Melilla, entre otros a las órdenes de Franco. ¿Qué consecuencias tuvo la derrota de Anual? La derrota de Anual afecta soberanamente, o sea, afecta muchísimo a nivel moral al pueblo español. Hay que tener en cuenta que veníamos también de una derrota como era la del Barranco del Lobo, algo bastante similar que había sucedido pues 2 décadas antes apenas, y es que sobre todo estamos hablando de una época en la que es que se creía que la expansión podía ser. África era como una especie de último refugio de lo que iba quedando del imperio. Había que expandirse y perder África, tener una derrota tan grande en África era una puñalada directa al corazón. Por eso el expediente Picasso, o sea, por eso posteriormente hay que depurar responsabilidades y es necesario organizar esa comisión para que investigue lo que ha sucedido, porque ha provocado un terrible dolor en España. Expediente Picasso, no por el pintor, aunque era un pariente, ¿no? Era pariente del pintor. Y vamos, sí, efectivamente, y también era, o sea, lo que no se le puede negar es que era un buen investigador, porque ahora mismo te lo lees y abarcarlo, el expediente Picasso, es bastante difícil. Son cientos y cientos de páginas con un montón de testimonios y en los que precisamente llega Picasso a todas las conclusiones que ya había dicho Riquelme, que es lo que comentamos nosotros en un telegrama. O sea que se podía haber evitado, sí, pero bueno, era difícil. Bueno, te preguntaba por esa baraca que tenía Francisco Franco, ¿no? ¿Quién fue la bendición mora? Sí, efectivamente. Siempre dijeron que la baraca se considera como una especie de suerte, una especie de toque divino que tenía alguien y se consideraba que Franco la tenía, pero entre otras cosas porque evita la muerte durante un avance en el Biu. Y se considera que es un momento en el que él puede morir. Se lanza a la carga con los regulares. Dice que se lanza el primero a pesar de que en una batalla, a pesar de que las posiciones enemigas están sumamente bien defendidas. Y hay un momento en el que le disparan contra él, le hieren y los propios regulares son los que le tienen que retirar. Y a partir de ese momento todo el mundo pensaba que iba a morir. Cuando se lo llevaron al hospital de campaña, los médicos le informaron de que efectivamente, o sea, que no le quedaba mucho tiempo de vida. Al final logró sobrevivir y junto a otra serie de atentados en los que también sobrevive o a otra serie de combates en los que también sobrevive, pues siempre dijeron que tenía esa baraca, esa suerte, ese toque divino, ¿no? Que hacía que fuera imposible matarlo. Quiero preguntarle a César, si tuvieras que irnos a un momento de esplendor, que sé que en vuestro libro hay de todo. Hay momentos bonitos, hay momentos donde hay que sacar pecho, ¿no? Hay que sacar orgullo y hay otros momentos donde, donde hay que aguantar y apretar los dientes. Pero, ¿cuáles son los momentos para ti, los momentos favoritos en nuestra historia más recientes, de los cuales podemos estar orgullosos? A ver, yo una cosa que digo mucho y también lo hemos hablado mucho con Manuel es que yo tengo la sensación de que los españoles, para bien o para mal, no conocen su historia y que en muchas ocasiones te vas a episodios de la historia y a ti te dicen la Armada Invencible y te dicen la Armada Invencible es el momento más bajo en la historia de España, es una derrota terrible y tal. Y yo digo, y de hecho lo contamos en el libro,
derrotas como la Armada Invencible, que en realidad es una catástrofe, digamos, o una cuestión de los elementos, realmente tenemos la historia llena de esos momentos, igual que tenemos la historia llena de victorias. La cuestión es que muchas veces no conocemos nuestra propia historia, no conocemos nuestras derrotas y no conocemos nuestras victorias. Evidentemente, el siglo XVI, España se convierte en un imperio global, en el primer imperio realmente global, y nos convertimos en el epicentro de todo, a nivel cultural, a nivel militar, a nivel político. Bueno, realmente a mí me parece, como español, pues me gusta mucho mirar este siglo XVI. No, por supuesto, yo no quiero que vuelva al siglo XVI o que vuelva al Imperio Español, pero sí que me parece muy recuperable y me parece muy, muy positivo mirarlo, ¿no? Que realmente es asombroso. ¿Por qué dices, ¿no? por qué no quieres que vuelva? ¿Por qué dices que no quieres que No, vuelva? porque al final el Imperio Español es una cosa que ocurre en su contexto, en un momento determinado, y hoy vivimos otras circunstancias donde, por supuesto, no encajaría algo parecido. Al final, el Imperio Español es una estructura tardomedieval que, bueno, que responde a problemas de la época y responde muy bien, a pesar de lo que se han dicho, de lo que se ha dicho posteriormente. El Imperio Español dura muchos siglos, dura 5 siglos, básicamente porque responde muy bien y encuentra la solución a encontrar la prosperidad para miles de personas a lo largo de todo el mundo. A mí lo que me gusta es, ya me gustaría que la España actual tuviera esa ambición, esas ganas de comerse el mundo que tenía la España del siglo XVI. Sí, eso es cierto. Es cierto que al final contamos en el libro que España no es que se encuentre un imperio de repente por sorpresa, ¿no? Porque realmente esto es una teoría que bueno, pues los que quieren denigrar a España y su historia, lo que suelen decir es que España se encuentra a la casualidad de que Colón pues llega aquí por casualidad a España y le ofrece a los Reyes Católicos un proyecto, y los Reyes Católicos, que tienen una corte muy pobre, pues bueno, les toca la lotería. Entonces, ¿qué suerte tienen los Reyes Católicos? No, la realidad es que España estaba en ese momento en una disposición de ambición, de persona, de talento. Y de grandeza, de porque iban fuerza, a buscar la grandeza. claro, sí. Entonces, realmente ellos se lanzan a la conquista de todos los territorios que caen en su mano, y bueno, y si hubieran tenido otra capacidad demográfica, hubieran tenido más posibilidades demográficas, pues hubieran ido a más, hubieran ido a dominar completamente Norteamérica, hubieran ido a expandirse por Asia. Realmente en la época de Felipe II había proyectos para conquistar hasta China, ¿no? Decían en su época, fíjate el desconocimiento que tenían de China, por supuesto, que bastarían 5.000 hombres, más luego aliados filipinos y aliados japoneses, pero que bueno, que con 5.000 hombres estaba servido el imperio chino. Entonces, bueno, me parece mentira. Manuel, súmate a esta discusión. ¿A ti qué te parece? Porque yo veo el Escorial y para mí me parece una civilización superior. O sea, comparado con lo que somos ahora, me parece una civilización superior, con sus virtudes y sus defectos, no lo niego, pero echarse al mar con conocimientos tan precarios sobre la astronomía, sobre la cosmología, sobre lo náutico y demás, y conseguir lo que consiguieron, a mí me parece una proeza extraordinaria. Y esta España actual está muy lejos de aquello, de aquella grandeza. Lo que creo que también lo hemos comentado mucho con César, lo que tenía esa España era garra. Es que hasta en las mismas derrotas, en grandes derrotas, como comentaba César antes, nosotros analizamos también en el libro la derrota de Trafalgar, hasta las grandes derrotas y en las que se supone que más nos han dolido, los españoles han demostrado pues eso, esa garra, es echarse para adelante. O sea, el Santísima Trinidad, que lo comentamos en el libro, en la batalla de Trafalgar, se enfrenta con 7 barcos a la vez. Churruca se enfrenta igual, con 6 barcos a la vez. Hay una anécdota súper curiosa que me encanta, que es que cuando vencen a Churruca, los oficiales ingleses se presentan en el barco y dicen, bueno, ¿a quién nos tiene que elegir el suboficial a quién le va a dar la espada, ¿no? Porque era una tradición, cuando eras derrotado tenías que dar la espada al que te había vencido. Y básicamente dice el suboficial, pues bueno, lo que deberíais hacer es dividirla en 6 o 7 partes, porque si no hubierais llegado todos a la vez era imposible que nos ganarais, ¿no? Y creo que eso es lo que deberíamos apostar ahora actualmente, esa garra. Qué bonito. Bueno, pues, oye, Pedro Sánchez, ¿hay algún personaje, os recuerda a alguien algún personaje de nuestra historia? ¿Ha sido un personaje maléfico, un personaje siniestro en el pasado? No sé, yo considero que es que Pedro Sánchez es un personaje tan fuera de clasificación que, es decir, al final
para empezar, fuera de clasificación española. Si es que Pedro Sánchez ni siquiera está claro es que sea socialista, ¿no? Lo que está claro es que es del partido de Pedro Sánchez. Entonces, en verdad, es que alrededor de Pedro Sánchez orbita toda la galaxia de Pedro Sánchez. Es decir, que es un elemento fuera de la historia. Cuando escucháis que las nuevas generaciones no saben ni siquiera lo que fue el 23F, por otro lado, a mí esas encuestas tampoco me dicen mucho, ¿no? Porque yo veo que vosotros sois gente joven, historiadores jóvenes con un potencial enorme, con lo cual tampoco es que me preocupen. Pero sí me preocupa el desconocimiento y lo que le están enseñando a estos jóvenes, ¿no? No sé si, Manuel, a ti te pasa igual. Sí me preocupa, es algo también que hemos comentado. O sea, creo que lo preocupante es que no se enseñe. O sea, lo preocupante es que antes de llegar a la universidad y gente que a lo mejor no apueste por carreras de letras no haya oído hablar del 23F, no haya oído hablar someramente de la guerra civil. Estamos en la época de la corrección política. Estamos en la época en la que estamos llevando la corrección política a los colegios y a los institutos. Y está mal contar determinados episodios de la historia cuando lo que se tendría que hacer es conocerlos. Y al final eso es lo que provoca pues que ahora, como el otro día con la encuesta, ¿no? Que vayas a la universidad y haya gente que no sepa lo que es el 23F. Creo que el germen del problema está ahí. Hombre, tenemos un presidente que decía que le costaba pronunciar la palabra España, lo cual también explica mucho, ¿no? O vemos jóvenes que salen a protestar con la bandera republicana, que yo ni creo que sepan lo que es. César, ¿tú qué opinas? Sí, a ver, alrededor de nuestra historia yo creo que hay falta de consenso, como tenemos falta de consenso con absolutamente todo. Lo bonito que tenía el 23F y la transición es que había creado cierto consenso. Estábamos todos convencidos, seamos de izquierda, de derecha, comunistas, del PP o del PSOE, pues todos estamos convencidos de que el 23F y la transición se hizo de forma correcta y que el país dio un salto de gigante. Hoy en día, desde hace 10 años, yo creo que desde la presidencia de Zapatero se han empezado a revisar una serie de hechos recientes de la historia de España y también se ha perdido el consenso. Se ha vuelto a perder el consenso sobre algo que existía, que era el 23F, que estamos todos convencidos de que era algo que se hizo correctamente, ¿no? Entonces, bueno, hemos perdido otra vez el consenso. En nuestro libro lo hablamos. A lo largo de toda la historia de España, cualquier episodio que cojamos del libro, nos vayamos a la Edad Media o la Antigüedad, siempre hay falta de consenso, estamos discutiendo. Un español te dirá que tal hecho ha sido así, otro español te dirá que el tal hecho ha sido asá, pero directamente, aunque te vayas a la antigüedad, aunque te vayas a un hecho remoto de la antigüedad, todo el mundo tiene una opinión discrepante. Los españoles tenemos un problema en cuanto a crear consensos, en cuanto a superar cosas ideológicas y hablar. Vamos a ver, ¿de qué color es esta manzana? ¿Es roja o es verde? No puede ser porque ideológicamente tu ideología te haga verla de un color y otra. No, vamos a ser objetivos. Eso yo creo que es lo que les falta a los españoles, por no estar de acuerdo en cosas básicas. El 23F existía, ese consenso, estábamos todos de acuerdo. ¿Qué ha pasado en estos años? Pues algo muy triste, que han salido una serie de partidos políticos y una serie de movimientos políticos que han roto también este consenso y nos están diciendo, no, que la manzana no era roja, que era verde, que el 23F fue un desastre, que el rey Juan Carlos fue un desastre y que la transición también fue un desastre. Y dice, bueno, pues nada, añadimos el 23F y la transición al desastre que ha sido toda nuestra historia, la conquista de América, la reconquista, bueno, como todo es un desastre, venga, el 23F también. Entonces eso es muy triste. Bueno, pues a ver si algún día, yo no lo sé, ustedes que son más jóvenes quizás puedan ver una España donde haya más consenso y donde se pongan de acuerdo, donde no se discuta hasta la ley de gravedad, ¿no? Como se ahora. Discuta hasta el nombre de España, como decías tú antes, es que hasta en eso falta consenso. De la bandera, de la historia de España, del nombre de España. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Este es el libro que tienen que leer, Historia de España sin mitos ni tópicos. Mitos no queda ninguno, porque estos chavales se han encargado de montarlo todos. Así que hasta el de Blas de Leso, que ha quedado ahí un poco tocado. Muchísimas gracias, César y Manuel, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias.